Y de nueva cuenta nos encontramos en un podcast más de Justicia Forense. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la investigación de los delitos sexuales en el estado de Zacatecas y tenemos a una invitada especial, una amiga, una compañera, sí, una fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Sexuales del estado de Zacatecas. Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por invitarnos a compartir las experiencias que tenemos en el trabajo, en la labor que realizamos. Pues muchas gracias, Carla, y verdaderamente este tema va a ser muy interesante para todos los que nos ven. Este podcast pues va dirigido tanto a estudiantes como abogados, como jueces y al público en general que les gusta y les apasiona la investigación criminal. Y pues este tema de delitos sexuales pues vamos a conocer de cómo se investiga, cuáles son los delitos sexuales y pues nada más, nada menos que nos lo platique alguien que está en el mundo de esta investigación de delitos sexuales como una fiscal del Ministerio Público. Y pues vamos a conociendo quién es Carla Viridiana. ¿Cuántos años tienes ya de ser fiscal del Ministerio Público, Carla? Bueno, yo empiezo como fiscal del Ministerio Público precisamente de esa unidad de delitos sexuales a partir del mes de mayo del año 2019, o sea, en el mes de mayo de este 2024 voy a cumplir 5 años en esa unidad de investigación. Y cuéntanos, Carla, ¿de dónde nace ese interés por ser fiscal del Ministerio Público? ¿Tienes familiares, amigos? ¿Alguien te invitó a ser fiscal? ¿Cómo nace esa intención de llegar a ser fiscal del Ministerio Público? No, pues no tengo nada. Empecé como meritoria, obviamente, ahí en la antes Procuraduría General de Justicia. Me gustó el trabajo, me apasionó. Obviamente ya me dieron la oportunidad como asistente. Estuve en algunas unidades de investigación, como en la unidad de el delito de robo, en la unidad mixta y ya en la unidad de delitos de homicidio, y en la unidad especializada en la investigación del delito de feminicidios. Ahí duré unos meses cuando se me da la oportunidad como Ministerio Público. Sí, bueno, ya para el tiempo en el que se me da esa oportunidad de ser fiscal, ya tenía yo la intención, ya quería pasar a ser fiscal porque pues en este caso la verdad lo que me gusta y me apasiona más allá de la investigación creo que es ir a las audiencias. Me gusta mucho la litigación de los asuntos y pues ahí ando, me gusta y aquí seguimos. Bueno, entonces a Carla le gusta la acción, le gusta el debate, llegar a audiencias, enfrentarse y dar lo mejor de sí cada día. Entonces vemos que te gusta pues siempre estar en modo activo. Ah, sí. Sí, obviamente que se necesita mucha capacitación, que obviamente puedo decir, ahorita me siento pues no muy actualizada en los temas, en los cambios que se han venido, por ejemplo las medidas cautelares. Anteriormente pues la prisión preventiva era oficiosa, por ejemplo en el caso del delito de violación. Un imputado de este delito pues se quedaba en prisión preventiva, nada más de oficio, sin necesidad de justificar nada. Se han venido cambios, se han emitido tesis, jurisprudencias, y pues uno se tiene que capacitar, ¿no? Quizá porque se tenía anteriormente la idea de la oficiosidad para que un imputado de este delito pues quedara en prisión preventiva siempre y en todos los casos. Actualmente pues ya hay imputados que están en libertad, algunos hasta sin ninguna medida cautelar. Entonces ha habido muchos cambios, también ha habido aumento de delitos, pues en el catálogo de delitos sexuales. Desde que estoy, que es el año 2019, pues ya existía el delito de acoso sexual, el hostigamiento, pero para el año 2020 se abre o se suma al catálogo de delitos sexuales el delito de violación a la intimidad sexual, que también pues tiene una pena algo considerable, es una pena que va de 4 a 8 años de prisión. Entonces pues me ha tocado tener que conocer o en el camino tener que ir aprendiendo o capacitándonos sobre los temas, y pues más allá de eso sí la litigación, y sí, pues es lo que más me gusta, más allá que de integrar, como lo mencioné, lo que me gusta es pues acudir a las audiencias.
Bueno, hace un momento comentaste de los delitos sexuales. Y sí, verdaderamente este tema, este podcast va a hablar, vamos a diferenciar los delitos, porque cuando nos hablan de delitos sexuales, creo que lo primero que abordamos o que se nos viene a la mente son las violaciones, pero pues hay el acoso, el hostigamiento, el abuso sexual, los delitos contra la intimidad sexual ya recientemente reformados, bueno, ya no tan reciente, pero platícanos el acoso sexual, el hostigamiento sexual, ¿qué es? Y más adelante seguimos con los demás delitos para que los que nos ven, nos escuchan, pues sepan diferenciar la clasificación de estos delitos. Bueno, en el ejemplo del acoso son como las conductas que pueden ser verbales o físicas o diversas, ¿no? Como un ejemplo, cuando algún tipo se está masturbando y se muestra una víctima, una mujer, casi en la mayoría de los casos, o les chistean, les dicen cosas como el típico mamacita, este tipo de cosas, o hacen referencia a sus cuerpos. En ese caso se actualiza el delito de acoso sexual y no tiene que ser un acto constante. Con una sola ocasión en la que se le profiere un acto de estos a una chica, vamos hasta el caso de querer darle un beso, ¿no? O un abrazo o algún acto así con una tendencia lujuriosa, pues se actualiza el delito de acoso sexual. El delito de hostigamiento sexual, por otra parte, se actualiza cuando hay una relación de supra y subordinación. En este caso, cuando se trata pues de un jefe a una empleada o de un maestro a una alumna, o así de ese tipo pueden ser esas relaciones tanto laborales como escolares o cualquier otro tipo que pueda presentarse, pero son conductas ya reiteradas en las que se hace pues también esas manifestaciones de lascividad o algún otro tipo de invitaciones por parte del activo hacia las víctimas. Y el delito de violación a la intimidad sexual, pues sí es un delito que está meramente amplio. Delito se actualiza cuando hay una amenaza de publicar alguna fotografía, video, o puede ser hasta puede ser una fotografía impresa de una persona que aparezca total o parcialmente desnuda y es esa amenaza, como lo menciono, es la publicación o que se comparta la fotografía, el video se compile, es decir, cuando sin el consentimiento de la misma víctima, pues se le llegue, por ejemplo, a fotografiar y ella salga desnuda, no de su autorización, o se le llegue a tomar algún video y pues esto se comparta. Obviamente son contenidos que sabemos, ahorita actualmente ya se comparten los famosos packs a diestra y siniestra, ¿no? Ya es muy usual entre los jóvenes. Entonces, aquí el problema es que pues se tiene esa tendencia o el lógico conocimiento que obviamente si de una chica a un chico se comparte ese contenido, un video, y pues obviamente hay ese pacto de que solamente él debe de tener ese video, ¿no? Y se comete este delito cuando en ese caso el chico decide compartirlo con los amigos o hacer una publicación en alguna red social, en Facebook, o mandarlo en un grupo de WhatsApp, etcétera, se actualiza este delito. Entonces, bueno, este delito del que nos platicas, yo creo que es muy frecuente en la juventud. Es pues muy a menudo que pues entre parejas, cuando son novios, pues yo creo que se comparten videos, fotografías íntimas, que incluso yo creo que algunos de los casos más sonados o de los relatos que más he escuchado es cuando le piden fotografías a la mujer, a la novia, y yo creo que de primero se empiezan a negar o les dicen que no, y poco a poco yo he visto que los hombres o los novios de alguna u otra manera pueden lograr esas fotos, ya que les dicen pues que por qué no les mandan fotografías, que entonces no los quieren,
y circunstancias de esas, y al final terminan esas mujeres, esas muchachas o adolescentes mandando esas fotografías o esos videos a esa persona, y yo creo que cuando terminan es cuando el hombre decide publicar esas fotografías o pasárselas a sus amigos. Platícanos, Carla, cómo es la experiencia, pues, de este delito en la vida real. Sí, de hecho, comúnmente la mayoría de las denuncias van en este sentido. Casi siempre el agresor es un exnovio, una expareja o hasta exmarido, ¿no? Que durante esa relación sentimental que mantuvieron, pues hubo este tipo de contenido, ¿no? Ya muy aparte de que si la víctima en su momento fue forzada a mandar esa fotografía o video, o de manera voluntaria lo mandó, ¿no? Con todo el gusto, ¿no? Se compartieron este tipo de contenido, pero al final o al romper esa relación sentimental, generalmente salen los chantajes por parte del exnovio, expareja, y la simple amenaza con que todos van a saber quién eres o todos van a verte o ese tipo, o voy a mostrar tus fotos. Simplemente con eso pues se actualiza el delito. Entonces pues sí, es muy fácil caer en la comisión de ese delito. Ok, bueno, también antes de este delito también hablábamos del delito de hostigamiento sexual. Hablabas acerca de que tenía que haber un rol de subordinación, pero hay veces que en la vida real o la gente piensa que el hostigamiento acontece aunque no tengan alguna relación de subordinación. Entonces, ya lo dejaste claro, si no hay una relación de subordinación, prácticamente ya no existe el hostigamiento sexual. Pues puede ser un acoso sexual, porque el hostigamiento sexual sí se tiene que actualizar siempre y cuando exista una relación donde el agresor tenga un plano de sustentación superior al de la persona agredida, o sea, hacia la víctima. Lo más común en el trabajo, como en la experiencia laboral que hemos tenido, sí es el caso de lo laboral, o sea, es el jefe en perjuicio de la empleada y son constantes estas actividades, ¿no? O sea, ya es como de que un día le dijo una cosa refiriéndose a su cuerpo, al otro día le ofrece hasta dinero para que tenga una relación sexual con él o diversas cosas, ¿no? Como forzarlas a dar un beso, entre otras cosas. Cuando la relación es de amistad, que no se puede acreditar esa calidad específica, evidentemente se actualiza el delito de acoso sexual porque se encuentran en un mismo plano de sustentación tanto la víctima como el imputado. Sí, también hablábamos del acoso, el abuso sexual. A veces creo que hay una delgada, o a veces confundimos o yo lo he llegado a confundir. ¿Hay alguna diferencia? Porque para mí existe una delgada línea entre un abuso sexual y un acoso sexual. Platícanos cómo lograr identificarlo este delito. Sí, de hecho podemos llegar a confundirlo. En los casos del delito de abuso sexual, debe de haber un acto cometido o ocurrido en el cuerpo de la misma víctima. Es decir, la existencia de algún tocamiento. Entonces es generalmente pues el tocamiento de glúteos, de senos, o quizás hasta un abrazo morboso, lujurioso, un beso que sea sin el consentimiento de las víctimas. Y el acoso usualmente es como aquella intención, ¿no? A veces hay víctimas que dicen, es que me quiso dar una nalgada, pero yo me moví o yo metí las manos, ¿no? Entonces, el no haber realizado aquel abuso sexual, es decir, tocar el cuerpo de la víctima, se puede acreditar el delito de acoso sexual porque sí hubo una intención lujuriosa hacia la víctima. Y sí podemos, sí, claro que sí se puede o confundir o podemos acreditar un hecho dentro de los dos delitos, porque simplemente hasta el delito de acoso sexual dice en el artículo 233 del Código Penal que son actos físicos, no físicos,
verbales o varios de ellos. Entonces, el darle un beso sin el consentimiento de una víctima también actualiza el delito de acoso sexual. Entonces, sí puede un hecho encuadrar tanto en uno como en el otro, pues ya es preferencia o como se considere en cuál pues se ajusta más el hecho. Ok, en esta, la diferenciación vamos a hablar acerca de las víctimas. Bueno, más bien cuando las conductas sean cometidas en perjuicio de niñas o adolescentes, por ejemplo, digamos, no sé, 12, 14 años, es la misma sanción que cuando las conductas son cometidas en agravio de personas adultas. Platícanos la diferencia de penas o de delitos en contra en perjuicio de niñas, adolescentes, y la diferencia cuando son las víctimas ya mayores de edad. En este caso, bueno, en el caso del abuso sexual sí hay penas distintas. Bueno, el imputado o acusado siendo mayor de edad, pues obviamente es acreedor a la misma pena, ¿no? La edad del imputado no tiene nada que ver, pero la edad de la víctima sí. En el caso del abuso sexual tenemos una pena ahorita que es de 2 a 5 años de prisión en el abuso sexual normal. Vamos, cuando la víctima tiene de 12 años cumplidos en adelante, hasta ser mayor de edad. Pero cuando la víctima tiene menos de 12 años de edad, la pena sí es más alta. Tan así que en el caso del abuso sexual normal, el que te digo de 12 años, cuando la víctima tiene de 12 años en adelante, el imputado tiene derecho a una salida alterna. Cuando la víctima tiene menos de 12 años, no tiene derecho a salida alterna. Y en ese caso, pues tendría que o irse a un juicio oral para que se le juzgue por el hecho o pues acceder a un procedimiento abreviado, pero sí cambian las penas. En el caso del delito de acoso sexual, cuando la víctima es menor de edad se aumenta la pena en un tanto más, pero en este caso el delito de acoso sexual tiene una pena muy baja. La pena mínima es de 6 meses y la pena máxima es de 2 años de prisión. Entonces, si la persona víctima es menor de edad, pues la pena mínima se aumenta a 9 meses de prisión y la pena máxima a 3 años de prisión. Entonces, sí se diferencia la pena, pero de acuerdo a la edad de la víctima. Bueno, entonces ya vimos que cuando hay una conducta en agravio de una adolescente de 12 años o menor de 12 años, pues va prácticamente encaminada ya esa persona a una sentencia a través de un mecanismo de aceleración, digamos un procedimiento abreviado, o si lo deciden es a un juicio oral, pero pues prácticamente estaríamos hablando ya de una sentencia. Y bueno, pues ya no alcanza salidas alternas. Y bueno, ahora vamos con el tema de en la vida real, Carla. Cuando se cometen estos delitos en agravio de estas adolescentes de 12 años o menores, ¿quién es quien comete esta conducta lo más frecuente? ¿Están en su círculo cercano? ¿Son sus padrastros? ¿Algún, no sé, familiar cercano? ¿O qué en la vida real cómo funciona? ¿Quiénes los que cometen este delito dentro del círculo cercano a las víctimas? La gran mayoría de los casos, no te sé decir un porcentaje exacto porque me equivocaría, pero la gran mayoría de los casos son familiares, las personas que agreden a las niñas. Bueno, porque en el caso, por estar en el Centro de Justicia para Mujeres, únicamente me toca ver casos donde las víctimas son mujeres o niñas, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, las personas que agreden a las niñas son sus propios familiares, ya sea su padre, su padrastro, abuelo, tíos, entre otros, pero sí, siempre, la gran mayoría del tiempo es dentro del mismo círculo familiar. Bueno, es triste pensar pues que las personas agresoras están dentro del círculo cercano de las víctimas, ¿verdad? Platícanos, Carla, como YouTube, pues como operadora de este sistema, cuando llega un adolescente o esta niña al Centro de Justicia para las Mujeres, cuando deciden ya denunciar, que llega y va a iniciar esa investigación, cuéntanos cómo es el proceso desde que llega
esta víctima con ustedes? Pues, ¿qué sucede? Mira, cuando se da una atención en el Centro de Justicia para Mujeres, obviamente puede iniciar por diversas formas o fuentes. Puede ser desde una llamada al 911 porque se generan los reportes, Policía de Investigación tiene conocimiento y hasta ellos están obligados a acudir a levantar una denuncia. Pueden acercarse al Centro de Justicia para Mujeres y ahí se hace una ruta crítica de atención. En los casos de niñas, se toma una denuncia al padre, madre o tutor y también se toma la declaración de la menor o niña. Entonces, esta declaración de la niña es con presencia de su madre o de su padre o de su tutor y también está acompañada por una psicóloga del personal de ahí mismo del Centro de Justicia para Mujeres. Posterior a recabar esa denuncia y esa declaración de la niña, dependiendo del delito, se emiten o se solicitan los dictámenes periciales. Si se trata de un delito de violación, se solicita un protocolo donde interviene un equipo interdisciplinario, que es generalmente una psicóloga y una médico, ambas peritos forenses. De aquí, pues obviamente, la perito psicóloga obtiene una entrevista psicológica para después realizar un dictamen y llegar a conclusiones, y la perito médico pues hace la revisión corporal de la niña o adolescente. La atención es rápida, es en el mismo día, es decir, se toma la denuncia de la madre, padre o tutor, enseguida la declaración de la niña y enseguida se realizan las revisiones periciales, para que no se revictimice a la niña o adolescente, es decir, para que en esa sola sesión se recabe de la niña lo indispensable para poder darle pues camino a la investigación. Ya posteriormente, pues los elementos de Policía de Investigación acuden al domicilio a fin de, recabar la inspección del lugar de los hechos, de recabar algún indicio o alguna otra entrevista que fuera necesaria, y pues por obviedad de razones posteriormente recibir los dictámenes periciales que se realicen por parte de las especialistas. Pero pues generalmente, a fin de no revictimizar a las niñas y adolescentes, en una sola sesión, es decir, en un solo día, se le revisa para que ella ya esté liberada de volver a acudir ante el Ministerio Público. Eso no para ahí, ¿verdad? Esa es la intención, pero posteriormente, si se inicia el proceso penal ante el juzgado de control y si la decisión del imputado o acusado no es aceptar los hechos o ir a un procedimiento abreviado, pues evidentemente de nueva cuenta se le tiene que llamar a la niña o adolescente, entre otros testigos, para que nuevamente emita su declaración sobre los hechos que ya había sufrido anteriormente. A veces pasan años, ¿no? Pero pues son los mecanismos que se utilizan, pero además de ello pues también se les ofrece una terapia psicológica pues para que se busque la superación de la víctima sobre los hechos que denuncia. Bueno, ya nos comentaste, que la investigación cuando inicia esa denuncia, pues se trata de que en un día se recabe toda la mayor cantidad de información por parte de esta víctima, de su núcleo. Carla, cuando a veces sabemos que los procesos duran bastante tiempo para la investigación, para que al finalizar llegue a un juicio, donde la víctima va a tener que ir a decir de nueva cuenta todo lo que pasó. Creo que sí es importante, lo comentábamos, que estén preparadas para llegar a juicio y que las lleven a terapia psicológica. ¿Tú has visto dentro de tu experiencia, de lo que tú has vivido, que la mayoría de las tutores o madres o padres de estas víctimas, de los menores de edad, los llevan a tratamiento psicológico a la mayoría para que puedan recuperar un poquito su tranquilidad y que ya que el día del juicio estén un poquito más tranquilas, o la mayoría hace caso omiso a esta terapia psicológica? Cuando se trata de niñas y adolescentes, sí se lleva a terapia, sí las llevan a terapia psicológica. Más bien cuando esto no resulta muy fructífero es cuando la víctima es pues ya mayor de edad y pues por sus propias decisiones
acude o no a terapia. Casi los casos negativos son cuando son ya mayores de edad, pero cuando se trata de niñas y adolescentes, la mayoría de los casos sí tenemos respuesta de que sí acuden a terapia psicológica. A veces pasan, te pongo el ejemplo de una víctima que yo tomé una denuncia en el mes de febrero, tuvimos el juicio en el mes de noviembre del mismo año, fue en el 2022. La niña de febrero a noviembre había acudido a terapia psicológica y pues seguía en terapia y todavía no había fecha para que se diera de alta. Pero sí, cuando son niñas casi siempre hay respuesta, casi siempre. Sí hay pocos casos o algunos casos en los que se ve que no hay pues respuesta de los mismos familiares de las madres, padres o tutores, porque pues en ocasiones también el mismo núcleo familiar es el que está desintegrado y pues de aquí viene el mismo agresor si el padre es agresor de violación o abuso sexual, la madre es agresora de violencia familiar, entonces es a veces muy dañino para las niñas y pues inexigente que las estén llevando a una terapia psicológica por la situación en la que se encuentran, porque a veces también pongo un ejemplo que tuve por una primera ocasión hace aproximadamente 2 años, donde acude una madre a denunciar al padre de la niña por violaciones, fueron diferentes violaciones, no fue nada más una ocasión. Ese mismo día obviamente se recaba toda la investigación para el día siguiente estar pidiendo una orden de aprehensión. Se le detiene al sujeto, días después se le vincula a proceso y la niña llama al Centro de Justicia para Mujeres, adolescente, tenía 12 años de edad, y hace del conocimiento que su madre le estaba reprochando que por su culpa su papá estaba en la cárcel, ¿no? Entonces se buscó en ese caso una red de apoyo, porque pues evidentemente la niña, después de haber sufrido lo que le pasó y su madre estarle reprochando que por su culpa su padre estaba en la cárcel, pues obviamente es dañino para la salud mental de la niña, ¿no? Se buscó una red de apoyo, finalmente se encontró que pues la niña podía estar viviendo con su abuela materna en otro municipio y fue a partir de que se va con la abuela materna, que es ella quien se encarga de llevar la terapia psicológica, pero ella no se sacaba pues de la mente, obviamente no se encontraba tranquila por el hecho de que no tenía ya comunicación con su madre. Ella la hacía pues sentir mal que su madre le reprochara esta situación porque pues seguía sin perdonarla, vamos. Entonces sí hay cada situación muy compleja para las niñas víctimas, pues encima de ser menores de edad, de no entender lo que están pasando, de que lo ocultan, de que en el momento que alzan la voz, pues encima se les reprocha, pues es muy difícil, pero pues son más o menos los contextos en los que hay. Cuando se les apoya a las niñas, generalmente las llevan a terapia. Bueno, yo creo, es un delicado esto que dices y yo creo que tiene algo que ver de alguna u otra manera cuando las víctimas se sienten culpables de lo que les pasó o se sienten que ellos tienen la culpa. Cuando lo mencionas, Carla, que es triste que su propia familia es quien la culpa de lo que pasó. Entonces yo creo que la niña no tiene ni siquiera qué pensar, o que está su cabeza se siente, yo creo que un poquito pues confundida, porque pues su madre, su círculo cercano es quien debe de estarla cuidando, de protegerla, y es quien la está afectando de alguna u otra manera de forma directa, diciéndole que ella es quien tuvo la culpa. Pues creo que sí es bastante delicado este tema. Sí, de hecho de los dictámenes periciales psicológicos tenemos mucho en esas sintomatologías encontradas en las víctimas, en las niñas y adolescentes, es un sentimiento de culpa. Entonces, pues no, yo creo, bueno, no sé, la terapia es la que les ayuda a las niñas y adolescentes, ¿no? Pero estimo que en la labor que yo realizo, pues yo no tengo palabras para decirle, no paso de decirle,
no es tu culpa, vamos, cuéntame lo que pasó, fíjate que pues tú fuiste una víctima, no es tu culpa, pero no puedo explicarle por qué no fue su culpa, ¿no? Como para sacarle eso de la cabeza. Y yo estimo que no es fácil quitarles esa sensación de culpabilidad. Bueno, también Carla, quería comentarte que dentro de las plataformas de redes sociales de justicia forense también hago alguna serie de publicaciones para que ellos también interactúen y que me manden las preguntas que ellos quieren hacerse y hacerte. Y encontré una pregunta también muy interesante y es, por ejemplo, cuando un adulto, ¿sí? Tiene relaciones sexuales con un menor de edad, pero aunque la persona menor de edad haya tenido consentimiento en esta relación sexual, ¿hay violación aunque haya estado de acuerdo la menor de edad? Bueno, hay una violación equiparada cuando la víctima tiene hasta 15 años de edad. En estos casos, bueno, obviamente si el agresor tiene de 18 años cumplidos en adelante en el sistema de justicia penal, se actualiza el delito de violación. Te pongo un ejemplo, la niña adolescente tiene 14 años de edad, ella es quien busca al agresor de 19 años, un ejemplo, y el adulto, el que se llama agresor de 19 años, pues decide copular con la chica de 14 años. A pesar de que ella dé su consentimiento, se actualiza el delito de violación. Estos son en los casos donde pues, las víctimas tienen hasta 15 años de edad. Entonces, a pesar de que, vamos, ¿no? Se inicia la investigación y él declara, ¿no? Y está firme en de que no, es que ella quería y ella quería. Pues a pesar de que quisiera, se actualiza el delito de violación en esos casos. Y en este caso, Carla, ¿alcanzaría una salida alterna o una suspensión condicional del proceso o no alcanza y se tiene que ir a un juicio oral o un procedimiento abreviado? No, de hecho, en esos casos la pena es un poco más elevada que en la violación genérica, porque es una pena que va de 10 a 30 años de prisión, más si existiera un agravante, ¿no? Pero la violación genérica, te estoy hablando, tiene una pena de 7 a 15 años de prisión y este tipo de violación en específico, cuando son menores de 15 años las víctimas, va de 10 a 30 años de prisión. Esto no, por nada del mundo alcanza una suspensión condicional del proceso. ¿Y cuando tiene más de 15 años? Bueno, cuando tiene más de 15 años cumplidos en delante, si hubo pues el consentimiento de la víctima para copular, entre otras circunstancias, evidentemente no hay un delito de violación. Pero se maneja también una violación equiparada en el Código Penal, que cuando las víctimas tienen entre 15 y 18 años y dieron su consentimiento para copular con un adulto por medio del engaño, en este caso pues aplica el engaño y la seducción, también se actualiza el delito de violación, es una violación equiparada. En este caso, estas violaciones sí alcanzan suspensión condicional del proceso, porque es la violación que tiene la pena más baja. Tiene una pena que va de 3 a 6 años de prisión, entonces obviamente haciendo la sumatoria de esas penas es un total de 9 años y la media aritmética es de 4 años y 6 meses, alcanza la suspensión condicional del proceso sin ninguna problema. Sí, sin problema. Bueno, pero yo creo que es mejor, yo creo que evitarse esta circunstancia, el caso de tener una relación sexual con una menor de 18 años, mejor tratar de evitarlo. Pues sí, sería lo mejor, porque... Bueno, también hay, por ejemplo, ejemplos, por ejemplo, cuando eres, yo creo que novio de una menor de edad, que a lo mejor, digamos, el muchacho tiene 18 años, la novia tiene 16 años y tienen relaciones sexuales, aunque tengan esa relación de noviazgo y tienen relaciones sexuales, de todas maneras te tendría que sancionar esa conducta de tener relaciones sexuales con una menor de edad. Mira, aquí pasa algo muy común.
Se han levantado un sinnúmero de denuncias cuando las víctimas son adolescentes, vamos, desde 11 hasta a lo mejor unos 18 años de edad. Aquí lo común es cuando los padres se dan cuenta de que la niña o adolescente ya tiene una vida sexual activa, a pesar de que el agresor sea una persona, bueno, pues es mayor de edad, ¿no? Vamos, 18, 19 años, como tú lo mencionas, 18 años. Entonces, escarbándole, viendo la situación del noviazgo, si la víctima, en ejemplo, tiene 16 años y te está comentando la situación de que hay una posible violencia, de que hubo chantajes o a lo mejor engaño para que ella accediera a la relación sexual, pues evidentemente sí se actualiza ese delito. O sea, a lo mejor si son chavitos. La prueba de amor, digamos. Sí, ándale, no, mejor evitarlo, mejor consíguete una novia mayor de edad, porque la verdad sí son, y no es que sea un problema, sino simplemente, pues un adolescente de esa edad ni siquiera tiene como una capacidad para dar una relación sexual tan, vamos, mínimo que la goce, ¿no? O sea, que dé una autorización, porque pues es su deseo, ¿no? Sin que exista esa presión por parte de quien es el agresor o de quien es la pareja, que puede ser pareja o novio, para que se considere pues tal cual una relación sexual libre y voluntaria, ¿no? Entonces sí, lo mejor pues que sean mayores de edad. Y también fíjate, bueno, Carla, he visto ejemplos tanto en los relatos y también incluso hasta en la Rosa de Guadalupe, de cuando por ejemplo tienen los novios que ya presionar a la novia, decir, bueno, ya tenemos 3 meses saliendo, pues vamos a pasar ya al siguiente paso de tener relaciones sexuales, y las novias a lo mejor no quieren, no se sienten todavía el deseo o todavía con la confianza de pasar a ese siguiente paso, y a veces los hombres o a través del chantaje incluso, cuando les dicen, bueno, es que si no vas a tener relaciones conmigo, pues no tiene caso continuar, mejor termina la relación. Y yo creo que es cuando las víctimas dicen, bueno, está bien, y acceden a través del chantaje a tener relaciones sexuales con el novio. Sí, comúnmente esa es la situación. O sea, la verdad es que es el chico, el novio, la pareja sentimental, quien es el hombre, quien usualmente usa ese chantaje o presión ante la víctima, y pues no tiene alternativa, vamos. Entonces, sí, generalmente es bajo esas circunstancias. Otra pregunta, Carla, que hacíamos en las redes sociales era relacionado ya entre adultos, es decir, ya cuando por ejemplo tenían relaciones un adulto con otro adulto, pero en el entendido o en el ejemplo de que la mujer estaba borracha, estaba drogada o sencillamente estaba dormida, y el hombre aprovecha esa circunstancia y tiene relaciones sexuales con ella. ¿Qué pasa allí? En estos casos también se puede actualizar, ¿verdad? En caso de que se pueda acreditar así, de esa manera. Se actualiza una violación equiparada. También es una violación de aquella que lleva una pena considerable o alta, de 10 a 30 años de prisión, porque cuando una víctima está dormida o está en estado de ebriedad, evidentemente está en una situación por la que no se puede resistir al acto sexual. Es decir, si llega un chico hasta el dormitorio de una chica y la descobija, la desprende de sus prendas, o ella se encuentra sin prendas y comienza a copularla, o sea, obviamente para ella es algo sorpresivo. El agresor no le dio como la oportunidad de conocer si ella sí daba su consentimiento o no para esa actividad sexual. Entonces, acreditándose la cópula, pues evidentemente es un delito de violación equiparada. En los mismos términos es cuando la víctima se encuentra ebria. Hemos tenido casos en los que se ha acreditado científicamente, por ejemplo, en la noche sucedió una violación estando la víctima ebria. En la madrugada se recibe una
denuncia, se realizan los dictámenes periciales pertinentes, se obtienen las pruebas de orina y de sangre a fin de determinar si la víctima aún tiene algún grado de alcohol en la sangre. Si esto es así, y obviamente alimentado con las testimoniales de quienes intervinieron quizás circunstancialmente en los hechos, por ejemplo, que hubo una fiesta, que todos vieron que la chica estaba muy ebria, y que a pesar de esta situación, pues el agresor decide copular con ella. Evidentemente también se actualiza aquella violación equiparada, porque pues la víctima en ese estado no pudo dar un consentimiento pleno y se entiende que por esa causa no se pudo resistir a la violación. Y bueno, en este caso en concreto o en esta particularidad, ¿qué tan frecuente o no es tan frecuente, no sé, cada mes, cada año, cuántos casos aproximadamente llegan por esta particularidad de que estén dormidas, borrachas, drogadas y que se hayan aprovechado de esta circunstancia? Mira, en la unidad de investigación en la que estoy, no son contados, posiblemente unos 10 o 12 al año, pero pues te estoy hablando, somos 3 unidades de investigación, posiblemente haciendo un aproximado, quizás son 30 al año, ¿no? Bueno, y se atravesó la pandemia, porque en tiempos de feria es muy común esta situación, ¿no? Que hay feria, que hay bailes, que hay eventos, entonces sí es más común. Me tocó una etapa en la que no hubo mucho este tipo de violaciones. De hecho, la última que había tenido yo había sido pues del año 2019 y últimamente sí han llegado varias. Entonces, no es muy común, no es como que al mes lleguen 3, 4 o 5, ¿no? Pero sí las hay, rara vez se denuncia, porque también recordemos que el porcentaje de delitos sexuales que llegan hasta la denuncia es muy, muy bajo, entonces hay muchos que pues se quedaron en la impunidad por no exigir la justicia, pues. Y hay otra pregunta, yo creo que también está, incluso yo la he escuchado así en la calle que la realizan. Es cuando dicen, bueno, a mí si la mujer me dice que la violé, va y declara, con su solo dicho, una denuncia, basta para que yo sea culpable y que con el solo dicho de la víctima, pues ya prácticamente estaría con un suelo, con un suelo, con un pie en la cárcel. No, en estos casos sí hay mucha exigencia por parte de los jueces de control y pues haciendo referencia también a lo que se ha dictado por los tribunales federales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente hay una regla muy básica. Cuando una víctima de un delito sexual se considera así, para juzgar en estos casos y alimentado de la perspectiva de género, se toma sí como preponderante el dicho de la víctima, es decir, lo que la víctima te informa, tú lo das por cierto, pero lo tienes que acreditar con otros medios de prueba, ya sea científicos o circunstanciales, y que vayan encaminados a esa información que te dio la misma víctima. Cuando esto se acredita así, pues evidentemente se dictan los autos de vinculación a proceso, pero sí tiene que haber algún dato, se dice en esas tesis de jurisprudencia, no se tiene que exigir un testigo presencial, ¿verdad? Porque generalmente estos delitos ocurren donde no hay ningún testigo o el agresor busca el momento del sigilo, donde nadie más los pueda observar o donde nadie más los pueda sorprender, pero que las circunstancias sí vayan encaminando a dar por cierto lo que la víctima te está diciendo. Entonces sí hay un poco de exigencia, sí la hay, para el momento procesal inicial y no se diga por el momento de juicio oral. Pero sí, no es únicamente con que la víctima diga y ya se puede decir culpable el imputado, no es así. Ok, entonces ya pues dejamos en claro que pues no con el simple hecho de denunciar y decir que cierta conducta pasó, no es suficiente pues para que un hombre sea culpable por el delito de violación, porque
Creo que incluso esta pregunta sí me la hicieron bastante, con unas modificaciones, pero se centraban en ese tema, es decir, que decían que el hombre, pues con el simple hecho de que la mujer dijera, pues le iban a creer a la mujer y con eso ya pues iban a la cárcel. Entonces ya dejamos claro que no ocurre, al menos aquí en Zacatecas. No es así. Bueno, en ninguno de los casos ha sido así. Pues generalmente por eso se integran las carpetas de investigación y se busca el mayor número de dictámenes, de entrevistas, de testigos, lo que se pueda recabar. Pero pues la regla es que sí es preponderante lo que dice la víctima, pero tiene que ir arropado con más medios de prueba. Y hay otro también, yo creo que otro tema importante, cuando una víctima deja pasar un tiempo considerable pues para ir a denunciar, sí afecta en la investigación, en el proceso penal, que la víctima tarde mucho tiempo en ir a denunciar el hecho. Claro que sí afecta la investigación. En estos casos, bueno, no se puede exigir a la misma víctima el hecho de que vaya y denuncie al día siguiente de haber sido agredida sexualmente, ¿no? De haber sufrido, por ejemplo, una violación. Pero te pongo este ejemplo porque en los casos del delito de violación, si ocurrió hace 5 días, si el día número 5 acude la víctima a denunciar, todavía estamos pues en el límite de recabar algunos dictámenes periciales o algunos indicios que pueden resultar para éxito de la investigación. Mira, el resultado que casi no se altera es el del dictamen pericial psicológico, porque pues generalmente así pasan 5 o 10 días, los signos y síntomas van a andar más o menos igual. El dictamen pericial ginecoforense sí sería importante porque se determina ahí si la lesión es reciente o es antigua. Si te hablo de esos 5 días, obviamente la perito va a encontrar, si encuentra la lesión, va a encontrar que este es reciente y obviamente se acredita aquel hecho denunciado. Y más allá de ello, pues las muestras que se puedan tomar de las cavidades, ya sea pues vaginal, anal u oral, depende del tipo de violación que haya ocurrido, porque de aquí se hace un rastreo seminológico y dentro de las primeras 72 horas a haber ocurrido ese hecho, pues es donde se puede recabar esa evidencia y evidentemente tener mucho más éxito en la probabilidad de la comisión de ese delito y en la atribución a la persona agresora. Esto te digo, yo en el límite de los 5 días. Si te hablo de que la víctima sufrió un hecho y va a los 15 días de haber ocurrido ese hecho, pues evidentemente ya hasta sería innecesario solicitar un rastreo en materia de química, un rastreo seminológico, porque pues evidentemente pasó ese tiempo base de las 72 horas y pues es innecesario porque pues nos va a resultar negativo, ¿verdad? El tiempo que pasó y además el aseo de la víctima. Pero esos 10 días sí son importantes porque esos 15 días, te pongo el ejemplo, 10 o 15 días, sí son importantes porque pues a pesar de ello todavía se puede ver una secuela pues más o menos no a muy largo plazo. Pero cuando una víctima decide ir a denunciar cuando ya pasaron 8 meses y pudieron haber rastros muy latentes, ¿no? Que vaya la víctima y te diga, ¿sabes qué? Es que fue hace 8 meses y de esto pues pasó, yo era virgen, no había tenido ninguna relación sexual y fue en mi cama y fíjate que hasta en mi sábana quedaron rastros de sangre y él dejó rastros de su semen, ¿no? Cosas así. Y entonces dices, bueno, ya pasaron 8 meses, oye, pero las sábanas las guardas, no, pues es que yo las lavé, ¿no? Hay evidencia que sí, en los casos de delitos sexuales, sí se pudo haber recuperado si la denuncia hubiese sido rápido. Pero también, por ejemplo, en casos de los delitos de violación, se ha dado mucho que se piensa por parte de las víctimas que a lo mejor pasando unos 10, 15 años todavía puedo ir a denunciar, ¿no? Y también pues están las reglas de la prescripción para el derecho de querellarse o de interponer una denuncia,
Cuando son querellas, en el caso de violación, es cuando son esposos, pareja o novios. Y en estos casos, si la víctima acude a denunciar después de 1 año de cometido el hecho, ya no va a tener... Es más, ya obviamente aplica las reglas de la prescripción y se va a sobreseer el asunto, por mucho que se intente llevar ante el juez de control. Y en los casos de la denuncia, se tienen un término de 3 años. Si la víctima va, como te digo, van a veces después de 10 años a querer interponer aquella denuncia, pues evidentemente ya no, ni siquiera, o sea, no tiene ni validez, sería innecesario el tener que tomar la denuncia porque ya no aplica a los términos establecidos en el Código Penal. Actualmente también es importante aclarar que desde el año 2022 se estableció que en casos de víctimas menores de edad ya no van a aplicar las reglas de la prescripción en delitos sexuales en perjuicios de menores de edad. Entonces, pero eso no es como para que en el año 2022 venga una persona a denunciar un hecho de 1999, sino para que en el futuro, vamos, en el 2050, alguien que sufrió un hecho en el 2022, pues ya no le prescribe, pero cuando la víctima en el momento del acontecimiento o del hecho delictivo, pues hubiese sido menor de edad. Ok, y bueno, en tema de violaciones, digamos, de menores de edad, de niñas, pues prácticamente en la unidad en la que estás únicamente hay niñas, que nos digas, para que la sociedad se entere también, qué tan frecuentes son estos delitos en tu unidad, al menos aquí en Zacatecas, de delitos de violaciones en agravio de niñas y adolescentes. Ay, es que es muy variado. Te puedo dar a lo mejor el aproximado del año pasado, pues fueron aproximadamente unas 25 denuncias por el delito de violación en perjuicio de niñas y adolescentes. Sí, aproximadamente. ¿De adultos es mayor o es menor? Es menor de adultas, pero también es muy común. Sí, vamos, si tomé a lo mejor unas 25 denuncias en el 2023 por el delito de violación en perjuicio de niñas, a lo mejor sí fueron unas 17 en perjuicio de mujeres mayores de edad. Y bueno, ahora vamos al tema de cuando la víctima en estos delitos sexuales es una niña, supongamos, no sé, 4 años. Vámonos a la vida real. ¿Qué dificultades o cuál es la diferencia cuando hay una investigación de una niña de 4 años a la investigación de una persona, no sé, de 30 años? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles dificultades son a las que se enfrentan ustedes en la investigación? Los casos más complicados son los de las víctimas niñas, así como dices, 4 o 5 años de edad. En ocasiones la técnica es la misma, ¿verdad? Tomar la denuncia a la madre, padre o tutor, posteriormente tomar la declaración de la niña y posteriormente las revisiones de las peritos. La entrevista de la perito psicóloga y la revisión de la perito médico. La declaración de las niñas de entre esa edad, 4 o 5 años, yo digo es la más difícil porque no se contextualizan mucho en la realidad. Las niñas te hablan mucho como de situaciones de que juegan, que un monstruo, que un fantasma, que le agredió a una persona que parecía un árbol, o sea, cosas así muy extrañas y fuera de la realidad. Entonces, nos basamos mucho en los resultados periciales o en lo que pueden emitir las psicólogas en sus informes cuando nos mencionan pues que la etapa o la edad cognitiva de las menores evidentemente no la sitúan en la realidad. A veces se puede conocer esta situación por obviedad de razones derivado del resultado del dictamen pericial ginecoforense, ¿no? Entonces, si tú ves una niña de 4 o 5 años de edad que sí tuvo un desgarro en su área vaginal y que informa a lo mejor la situación no muy dentro de la realidad, pero sí te habla a lo mejor de algunas circunstancias específicas. Es muy raro que se lleven a niñas de esta edad a denunciar.
Las pocas que se llevan son complicadas, muy complicadas, porque en muchos de los casos se ha determinado que las niñas no hablan con la verdad, o sea, que son inducidas, vamos, por un pariente, por la madre, por la abuela, por una tía, etcétera, porque no salen de la misma información. Y esto se conoce, por ejemplo, oye, ¿y cuándo te agredió? ¿Dónde estaban? Si a una niña sí le ocurre un acontecimiento de este tipo, te lo explica, ¿no? Es que yo estaba en un columpio, llegó él y luego me llevó a la cocina y en la cocina me empezó a hacer esto y aquello, ¿no? Y generalmente si esto pasa, te dan mínimo más circunstancias. Si los hechos no pasaron, generalmente a la niña no la sacas de lo mismo. Es como, oye, ¿y dónde estabas? Es que yo estaba en el patio y él llegó. ¿Y a dónde te llevó? Ahí estaba en el patio. Y luego, ay, es que mi mami me dijo que dijera. No, entonces sí caen y es difícil. Pero pues es la situación más o menos con las niñas menores de edad. Te pongo un ejemplo. Tenía una víctima de aproximadamente esta edad que le preguntábamos, ¿y cuándo pasó? Dijo, es que fue en el mes de mayo. Entonces yo digo, ay, bueno, ¿y cuántas veces pasó? Todo el mes de mayo. Y no la sacas de que y dices, ay, güey, ¿y tú cómo sabes que el mes de mayo es el mes de mayo? Pues es mayo, ¿no? Entonces dices, chin, esta niña sí sabe. ¿Te saben los meses? No, pero sí sé cuál es mayo. Entonces dices, ay, bueno, hay algo raro aquí, ¿no? Que hay otras niñas que no te saben decir esa circunstancia, pero que te dicen, es que fue poquito después de Navidad, o fue antes de mi cumpleaños, o fue un domingo cuando llegamos de misa. No, hay circunstancias específicas que te manejan las niñas de esa edad aproximada, de donde tú puedes partir para conocer si esos hechos pues fueron verídicos o te está hablando vamos, te dice y te dice lo mismo y no sale de ese tema o de esa circunstancia sin explicarte la misma circunstancia. Y sí, creo que es muy difícil que a una niña recuerde fechas exactas de circunstancias, de hechos, porque si para uno como adulto es difícil recordar una fecha, ahora a un niño, que los niños pues asocian más a festividades, a cosas importantes que les haya pasado, porque yo creo que asocian más por ejemplo, fue el cumpleaños de mi abuelito, el día que pasó fue el día de Navidad, fue el día que fui al dentista o que me llevan al dentista, cosas así. Y yo también tuve un caso también reciente donde una niña viene y declara hace unos días y me dice, no, pues fue el 17 de marzo del 2023 y yo dije, ay, caray, ¿cómo una niña recuerda una fecha que ya pasó casi aproximadamente un año y la recuerda con exactitud? Yo creo que pues aquí yo creo que la forma en que uno puede determinar que a lo mejor está, pues le dijeron que dijera una fecha o algo, ¿verdad? Sí, porque pues a esa edad no conocen, pues vamos, si tienen sus 4 o 5 años de edad, pues evidentemente a lo mejor ni los días de la semana conocen, ¿no? Y ahora vamos a un tema que le gusta a los que nos siguen en Justicia Forense, a los casos reales, Carla. Dentro de tu experiencia, dentro de tus años como fiscal del Ministerio Público en esta unidad tan delicada, uno de los casos que más te haya impactado, que más recuerdes, que te haya marcado en tu carrera y en tu vida profesional. Pues ha habido varios, ¿verdad? Pero creo aquellos que me han costado más trabajo, ¿no? Te pongo el ejemplo de ese asunto en el que te explicaba que en los que la víctima es una chica adolescente que se encuentra en estado de ebriedad, que pues fue de esta manera en que le imponen la cópula, ¿no? Yo tuve un asunto en ese sentido. La víctima estaba ebria, se va a dormir a una habitación con quien la agrede posteriormente, porque pues ya la copula cuando ella se encontraba muy, muy ebria, y al día siguiente ella decide acudir a denunciar. En ella se observó, evidentemente tenía
pues un desgarro reciente, de hecho había un sangrado latente de esa agresión sexual, y me refiero al área genital de su cuerpo. Se recabó pues evidencia a más no poder. El dictamen pericial psicológico nos resultó negativo, porque no había sintomatología de la víctima, porque ella tenía un comportamiento con mucha seriedad. Es decir, si ella te estaba hablando de algo que se te hace demasiado triste, no te mostraba llanto, ni vamos, un espacio que a lo mejor se exaltara. Ella muy tranquila te platicaba todo así, muy seriamente y rápido. Y obviamente pues la perito en su momento, en el momento del dictamen pericial, no le observó sintomatología de los hechos. Se recaba la investigación porque este hecho por el cual resultó ella estar en estado de ebriedad fue porque celebraban una fiesta, una posada. Entonces se recaban las entrevistas de las y los compañeros y todos dicen, no, es que estaba súper ebria, pero ella iba y se acercaba mucho con quien fue el agresor después, ¿no? Y bailó con él y se sentó junto con él y a ella se le levantaba la falda, ¿no? Cosas así. Nos fuimos a una audiencia inicial y se le vinculó a proceso al chico, y la defensa buscó más testigos, es más, de los mismos testigos que estuvieron en ese evento, en ese convivio. Se recabaron por parte de la defensa entrevistas que cambiaban un poco el sentido de la situación, porque ya la defensa traía un contexto en el que decía, sí, es que la víctima estuvo muy ebria hasta cierto punto del convivio, pero hubo un momento de tal hora a tal hora donde ya se veía súper bien, ya se le había bajado el estado de ebriedad, ya estaba muy bien, entonces ya sabía lo que hacía. Bueno, ahí la defensa la jugó un poco, la supo jugar, pero también había este tema de que se le echaba mucho a la chica porque recuerdo que se decía, es que el agresor fue quien puso en estado de ebriedad a la víctima, es que le hacía las cubas, es que le preparaba las bebidas, él. Entonces, pues ella que no diga que tomó sin haber querido, ella agarraba el vaso y se lo tomaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo decía, bueno, aquí no es quien puso ebria a la chica, sino quien abusó de ese estado de ebriedad para copularla en ese estado. Llegamos a la audiencia de juicio oral y el Tribunal Unitario decidió absolver al chico por la comisión de ese delito, porque estimaba que como no se habían recabado dictámenes de química, no se recabaron dictámenes de química para establecer si la misma contaba o no con un estado de ebriedad al momento de ocurrido aquella agresión sexual, y el juez exigía una prueba científica, ¿no? Entonces lo absuelve y pues con todo el coraje del mundo se interpone la apelación, pero la sala penal decide que persiste esa sentencia absolutoria, pero posteriormente se interpone el amparo, el recurso del amparo, persiste la sentencia y pues ya posteriormente la revisión, y en la revisión se decidió condenar al acusado, y pues evidentemente estamos en esa etapa. Lo menciono así porque en este caso como que se le juzgaba mucho a la chica por haber entrado en ese estado de ebriedad, como diciendo, sí, pues te lo merecías, ¿no? Ya andabas bien peda, entonces pues ya, ¿quién quita, no? A lo mejor ya querías tú también, ¿no? Porque pues como te digo, el contexto es que decían que durante la convivencia ella bailaba con él, o se acercaba con él, o se sentaba con él. De hecho se decía, él le preparaba los tragos. Pero pues evidentemente nos costó trabajo y vamos en ese punto. Ese es alguno de los casos que, pues, te digo, para mí es relevante porque costó mucho trabajo, fueron muchos testigos que finalmente, pues casi como quien dice en el momento de la audiencia de juicio oral estaban reviviendo el hecho, ¿no? Estaban todos los que estuvieron presentes en aquel convivio. Pues ese es uno de los más impactantes. Te puedo contar de otro que para mí fue como muy,
Pues sí, se me hizo como muy sentimental porque pues en estos casos hay cosas que puedes considerar increíbles, ¿no? Y recuerdo la misma ocasión el día que va una señora a denunciar a un maestro de una escuela primaria de una comunidad, mencionando que pues había violado a su hija, no solo una ocasión, y pues era más que evidente esta situación, ¿no? Cuando se declara la niña, todo resulta ser, pues que sí, la niña había guardado este secreto aproximadamente unos 3 años, se me hace aproximadamente. ¿Cuántos años tenía? Cuando los hechos ocurrieron, ella tenía 11 años de edad. Cuando acuden a poner la denuncia, ella ya estaba por cumplir 14 años de edad. Y esto fue muy relevante porque cuando yo le pregunto a la niña que por qué no había dicho nada, o sea, le dije, ¿y cómo supo tu mamá, verdad? Entonces ella dice, ay, es que me cachó, yo la verdad nunca quería decirle, o sea, yo pensé en guardar este secreto por el resto de mi vida. Dice, pero era un día por la madrugada, yo estaba dormida, pero estaba llorando dormida. Cuando mi mamá me escucha, dice, y me presiona, ¿no? Me dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? Es que estaba llorando dormida, ¿qué tienes? ¿No? Entonces empieza, pues ya las mamás no salen de donde mismo, que tienes, que te aflige, ¿no? Porque tienes este sentimiento, pues llorabas dormida o que soñaste, ¿no? Entonces, pues ahí la adolescente le suelta la verdad a su mamá y acuden a denunciar. Evidentemente, pues sí, se libró la orden de aprehensión y pues aquí lo más relevante es que el mismo maestro decidió ser juzgado en una audiencia de juicio oral, es decir, no aceptaba los hechos, no aceptó la comisión de los hechos. Tan es así que su defensa era muy combativa, ¿no? Todavía presentaban periciales en el sentido de que él ya no, a la edad en la que había cometido esos ilícitos, pues él ya no tenía una vida sexual activa, ya tenía complicaciones pues de salud y pues ya no tenía erecciones, ¿no? Pero pues hay las pastillitas. Pues sí, obviamente, entre otras razones que puede haber, pero sí se le condenó. Pues sí, yo creo que el delito de violación, yo creo que son de los delitos un poquito más complejos, más delicados que existen en el sistema penal, porque pues te marca a la víctima, la marca en su vida, pues en su integridad psicológica incluso. Y vamos, esto tiene que ver con qué tipo de ayuda, cómo el gobierno interviene en estos casos de las víctimas, porque sabemos que a lo mejor cuando al imputado ya lo sentenciaron a, no sé, 30 años de prisión, pues sabemos que a lo mejor ni siquiera va a pagar la reparación del daño que diga, bueno, pues la terapia tenía un costo de 80,000 pesos. ¿Cómo interviene el gobierno para apoyar a esas víctimas pues a rehacer su vida? ¿Las son canalizadas a algún lugar? ¿Cómo es que se apoya para que la víctima pues regrese a esa normalidad? Mira, en estos casos, bueno, se busca la terapia psicológica desde el momento de la denuncia porque se gestiona por parte del Centro de Justicia para Mujeres. Eso en cuanto a la terapia psicológica. Cuando existe una sentencia, pues evidentemente si el asesor jurídico o tiene conocimiento de esta situación o de la causa penal, personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hay muchos beneficios por parte de la comisión. Ahí se les buscan hasta becas para que las niñas y adolescentes sigan estudiando. Hay mucha gestión por parte de la comisión. Ha habido casos en los que hasta se les ha, te pongo el ejemplo de una víctima que tenía yo en una comunidad de Beta Grande, hasta se les puso un cuarto y un baño con boiler solar y todo eso. O sea, es un sinnúmero de las posibilidades que da la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Esto por parte de la misma comisión. Pero esto puede ser antes de que se emita la sentencia. Más bien ya cuando llegamos al momento de la sentencia, lo que pues les queda a las mismas víctimas y a sus representantes pues es como la calma o el sentido de esa justicia que se les da cuando se emite una sentencia en contra de la persona acusada, de que se consideran ciertos los hechos que en primer momento denunció la misma víctima
Y pues evidentemente el tema de la pena, ¿no? La duración de los años que va a compurgar esa pena la persona pues que ha sido sentenciada. Por ejemplo, en este caso, bueno, la niña ya cuando fue el juicio ya tendría que 15 años aproximadamente. Sí, tenía 15 años. Ella después de que escucha no sé, el juicio, ¿notaste que se sintió mejor que si se lo hubiera guardado? ¿Qué era su sentir? Bueno, con esa niña sí, estaba en una edad difícil, entonces sí recuerdo como que la mamá era acudía mucho al Centro de Justicia para Mujeres para informar, llevar pruebas, llevar testigos, fue una representante legal muy participativa dentro del proceso e informaba mucho la situación, ella también muy activa con cumplir con la terapia psicológica de su hija. Y ella nos decía, es que no, ahora la niña ya salió con estas cosas, me bajó de calificación en la escuela. Hubo un bajón de calificaciones en la escuela, pero después de la denuncia, no cuando los hechos ocurrieron. Entonces, el desequilibrio puede estar en cualquier momento, pero en ese caso sí yo recuerdo mucho cuando se emitió la sentencia, que se da el fallo, la niña sí estaba contenta por eso, bueno, lloraba, ¿no? Me imagino que pues por dentro, obviamente por sentirse víctima, pero sí les quedó un buen sabor de boca el que se haya emitido una sentencia en perjuicio del acusado. El comportamiento de la niña, pues yo no pude observar en sí a grandes rasgos si cambió o no, porque ya estaba en una edad en la que hay cambios radicales, obviamente entra la etapa de la adolescencia, y cuando ella pone la denuncia era una niña muy seria. Cuando se llega el día del juicio oral, el día del fallo, pues evidentemente ella ya era una adolescente que se expresaba con más facilidad. Y bueno, creo que hemos abarcado una primera parte de delitos sexuales con temas interesantes, con gran información que le va a servir a todos los abogados, al público en general y pues a todos los que les gusta la investigación criminal. No sé, Carla, si se nos haya pasado algún tema importante en este episodio. No, pues de mi parte creo que no. Puede haber mucha tela de dónde cortar, pero ahorita no sé. Pues algún tema importante, no, creo que no. Bueno, entonces, Carla, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues vamos a ver si la gente que nos ve, que va a ver este podcast, yo creo que va a tener todavía bastantes dudas de otros temas y que nos deje en los comentarios para yo que sería interesante más adelante hacer una segunda parte. Y pues a todos los que nos ven, nos escuchan en nuestras diferentes redes sociales de Justicia Forense, pues los invitamos a seguir los videos, los podcasts completos, los reels, los cortos, que los subimos a las diferentes plataformas, tanto en Spotify, en YouTube, claramente, en Facebook, Instagram, también en TikTok, estamos como Justicia Forense y prácticamente en todas las plataformas. Ahí nos pueden buscar, únicamente buscarle como Justicia Forense, que nos sigan para que pues este proyecto llegue a más personas. Son temas de ciencias forenses, de derecho penal, que pues son bastante interesantes, Carla. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y pues vamos a esperar una segunda parte. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y pues ya finalmente únicamente pues les informamos que ya vamos a estar más frecuentes subiendo videos de podcast interesantes de temas relacionados con la investigación criminal. Hemos estado un poquito alejados de este tema por cuestiones de trabajo, pero vamos a regresar un poquito más frecuentes. Entonces nada más, Carla, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y pues únicamente les decimos que este podcast pues ha llegado a su final.